¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Esto es Arde Troya, no Arde Papi. Pero en fin, arden muchas cosas en este país, ¿verdad? Vamos a hablar del paro que fue anunciado para el día de hoy, que se entendía que iba a ser apoteósico, que iban a participar hasta 400 empresas, ¿no?, de transporte público, que evidentemente están hartas de esta situación de inseguridad porque todos los días matan o hieren a un conductor, a un chofer, a alguien que, sin estar vinculado al sector, al gremio, necesita de un bus, de una cúster, y termina siendo una víctima más de este escenario criminal en el que subsistimos, en el que sobrevivimos con suerte, esperando si nos llega o no un día después una bala. Así estamos. Y no se trata de ser escandalosos, amarillistas en lo absoluto. Se trata de ser más bien bastante objetivos y tener una estructura mental acorde a la realidad en la que vivimos. Antes de eso vamos con nuestros auspiciadores. ¿Pausaste tus estudios por trabajo o falta de tiempo? A ver, es momento de escribir un nuevo comienzo con SUBE de la UCB. Retoma tu carrera, alcanza el ascenso que buscas y construye el futuro que tu esfuerzo merece. Cumple tu meta profesional en la UCB. Dicho esto, vamos a hablar del paro de transportistas porque además me parece una falta de tino, me parece poco empático, tosco, vulgar y bruto por parte del ministro de esta cartera, el ministro Sandoval. Salía a decir muy temprano hoy, no, el paro en realidad es una estafa. No funcionó para nada. Nadie la acató, la huelga esta, la protesta que se había anunciado. Efectivamente, no ha tenido la réplica, el eco que los transportistas buscaban. Transportistas que, dicho sea de paso, no hacen más que manifestar una necesidad que tenemos todos. Yo creo que son mucho más valientes que todos los demás, los que no salimos a la calle, ojo. Lo que pasa es que es un sector demasiado dividido, hay mucha gente en medio con intereses personales, particulares, cada uno a la hora de la hora se juega su propia batalla y así ninguna guerra se gana. Entonces, ¿qué sucedió? Que lo que se había determinado hasta el día de ayer que iba a ser lo que se iba a reflejar en las calles un día como hoy, jueves, no se está viendo, por lo menos hasta esta hora de la mañana. Lo que sí es un hecho puntual y directo es que hoy, es el día del paro, un conductor de la empresa Santa Catalina fue herido de bala. Imagínense, en San Juan del Lurigancho, el distrito más grande, no solo de Lima, sino del país. Él estaba en ruta, cerca del hospital San Juan del Lurigancho, y manejó herido, imagínense ustedes, herido. Tuvo que entrar por emergencia a sala de operaciones. Ahora mismo no sabemos cuál es su estado, pero Francisco Erazo, reportero de La República, se encuentra ahí, en los exteriores de ese centro médico, para darnos información al respecto. Así empezamos Arde Troya. Bienvenidos al programa. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Buenos días. Juliana, muy buenos días para ti y para los amigos de Arde Troya que nos están viendo. Y la capital, Lima, arde. Un nuevo hecho de extorsión sucedió hoy día en horas de la madrugada. Eran cerca de las 4:30 de la mañana cuando Alejandro Vargas Antesana, quien es chofer de la empresa Santa Catalina desde hace más de 20 años, fue víctima de extorsión cuando dos sujetos, Juliana, que se iban a hacer pasar como falsos pasajeros, subieron al bus, sacaron un arma y dispararon contra Alejandro. Una bala dio en la mejilla derecha y después de este ataque los delincuentes huyen. Alejandro, como tú ya lo comentabas, Juliana, manejó herido cerca de 5 cuadras hasta aquí, hasta el área de emergencias del hospital de San Juan del Lurigancho, donde ingresó y estuvo cerca de unas 5 horas, pues hace unos momentos ha sido trasladado al hospital Hipólito Unanue, pero por un hecho curioso, Juliana, que hay que recalcar, y es que aquí, en el hospital, en el área de emergencias de San Juan del Lurigancho, le han dicho que no hay neurocirujano, porque Alejandro necesita cirugía, tiene esquirlas en la mandíbula y hace breves momentos Rosa Vargas, su hermana, nos detallaba que se han demorado cerca de 3 horas
para poder gestionar el traslado de su hermano hacia el hospital Hipólito Unanue. Algo curioso también a recalcar es que no sería la primera vez que esta empresa viene siendo víctima de extorsión. En junio, en estos últimos 3 meses, iniciando desde junio, en 3 ocasiones esta empresa ha estado en la mira de extorsionadores. En junio, un chofer se salvó de morir de 4 balazos. En julio, dejaron cartuchos de dinamita en la fachada de su empresa y ahora este nuevo ataque que justo ocurre en medio de un paro de transportistas deja entre la vida y la muerte, según lo que nos han comentado fuentes del Hospital Hipólito Unanue, a un nuevo chofer de esta empresa, Juliana. Increíble. Y lo más triste, Francisco, es que desgraciadamente tenemos que decir que la lista va a ir en aumento, porque nadie está haciendo algo al respecto. Y fíjense ustedes, estamos hablando de una problemática de la que dependen básicamente 3 carteras. Interior, el señor Malaver no sabe dónde está parado, porque en la práctica el que realmente mueve la pelota y lo hace mal es Juan José Santibáñez, que es una especie de ministro en la sombra. El señor Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, que de esto no se ha pronunciado, pero sí ha dicho que ha sido un fracaso desde temprano esta manifestación, este paro. Y el ministro de Salud, César Vázquez, porque Francisco nos estaba contando, nos está diciendo que ha tenido que esperar 3 horas para entrar a cirugía. ¿Dónde está el ministro de Salud? Seguramente en campaña con su líder, su tótem, César Acuña. Sandoval y Vázquez, los 2 ministros, Transportes y Comunicaciones y Salud, son acuñistas, son apepistas. Les importa un bledo. No les interesa absolutamente nada. Que maten gente, acá qué importa. Nosotros sigamos haciendo de la nuestra. Con tal, nadie nos fiscaliza, nadie se preocupa por hacernos recular, retroceder, nadie nos va a sacar del lugar donde estamos, porque el Congreso está en otra y nos quiere bien. Hasta julio del próximo año nos vamos todos en mancha, nos llevamos el botín. Gracias, Francisco, muchísimas gracias por esta información. Ante cualquier eventualidad nos volvemos a conectar. Aquí las chicas de la República te están esperando. Muchas gracias, Juliana. Gracias, Francisco. Gracias. Pronto nos veremos. Claro que sí. ¿Se dan cuenta ustedes? Y cuando hablo del botín es porque esto que se está evaluando ahora mismo en el Congreso de la República es otro asalto, ¿no?, a mano armada por parte de este Parlamento que ya no tiene vergüenza, no tiene sangre en la cara, es una especie de ameba, no siente nada, se le puede criticar, se le señala, no tiene aprobación, la gente detesta al Parlamento Nacional, pero ellos, mientras puedan hacer lobby y tirarse nuestro billete, van a estar felices, contentos, claro. Imagínense ustedes el nivel que tienen estos señores. Por Dios, paupérrimo, no saben ni hablar. Y así quieren subirse el sueldo. Y de eso vamos a hablar ahorita. ¿Por qué? ¡No te lo puedo creer! Bueno, créanmelo, porque es una realidad. Y hay un predictamen en la Comisión de Constitución, que ahora es presidida por el señor Alegría, pero Alegría también es fujimorista. O sea, acá está la mano de todas maneras de Rospigliosi. Y ahora también les voy a mostrar por qué les digo, porque salió a opinar ayer del tema y basta escucharlo para darse cuenta de que obviamente está muy contento con esto que están tramando desde este grupo de trabajo. La excusa es que no nos queremos levantar el sueldo nosotros. Dime con quién eres, diré quién eres, un delincuente. Ah, miren quién lo dice, pero no se trata en realidad de decir, bueno, ya están pensando en los que vienen, que es el argumento que ellos utilizan. No, los que están ahora se quieren quedar. El próximo año vamos a tener un Congreso mucho más grande. Vamos a tener 60 parlamentarios más, 130 diputados, que es el número de congresistas que existe ahora, pero como va a haber doble cámara, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, la de Senadores va a tener 60 integrantes y a esos hay que pagarles también su sueldo. Obvio, nadie trabaja gratis y nadie pretende que trabajen gratis, pero tampoco sean, por Dios, choros, porque esto de verdad es propio de un ladrón. Te lleva lo que no es tuyo y esa plata es nuestra. Viven de nuestros impuestos. A ver, se entiende que la Comisión de Constitución tiene que aprobar pues una implementación para la bicameralidad, para todo el gasto que signifique en infraestructura, en logística, pero eso ya se había hecho.
¿Ya? Ok, tanto dinero se va a necesitar a partir del 2026 porque van a haber elecciones y en julio van a juramentar los nuevos parlamentarios elegidos. Ya, ok, más plata, más despilfarro, ¿dónde construirán un nuevo local si lo quieren hacer? ¿Qué oficinas más encontrarán aquí por Cercado de Lima? Tampoco hay mucho espacio. De repente una cochera la implementan, no sé, es problema de ellos. Ellos se la tienen que arreglar porque ellos son los que decidieron regresar a la bicameralidad, cosa que no está mal. Al contrario, yo soy pro bicameralidad, pero con gente que dé la talla, pues. No, han bajado la valla a un nivel que permite que entre cualquiera que sepa responder 1 más 1 igual 2. O sea, nivel Acuña, entras, de todas maneras, de todas maneras. Lo que no sabíamos, y lo dijo Ruth Luque, se dio cuenta, es que dentro de estas cláusulas, son muy graciosos los congresistas, ¿no?, que están elaborando en este predictamen, le chantan, ¿no?, un porcentaje de dinero que pone como referente el sueldo de un juez supremo. ¿Qué cosa? Eso no existía. Eso no existía. ¿De cuándo acá? Sí. ¿Para qué? Para que el sueldo bruto sea 35.000 soles, 35.000 soles, ¿ya? 35.000, me duele así la vena, ¿ya? 35.000 soles a partir del próximo año, repito, no para 130, sino para 190 parlamentarios, diputados y senadores, sin hablar, obviamente, de los bonos, de los viáticos, de los gastos de representación. No. Al final van a ser más de 50.000 soles. Por supuesto, y les aseguro que del 2026 al 2031 van a terminar ganando 80.000. Entre que sumas, restas, mi canasta. Pero para eso son, olvídense, bendecidos, tienen una genialidad. Ellos mismos son. Es impresionante realmente. No les da vergüenza. Con tu plata es lo que te dé la gana. Cómprate lo que te provoque. Pero no con nuestro dinero. Por Dios. Encima ya probaron, ¿ah?, que pueden hacer campaña ellos solamente, que son muy graciosos, ya como dan ganas de matarlos, no nos queda otra que reírnos, que pueden hacer campaña política para asegurarse, pues, ¿no?, un escaño el próximo año, desde ya, bueno, desde octubre, ¿no?, que arranca la contienda electoral. No, y el principio de neutralidad no existía. Algunos preguntarán, Juliana, pero no, claro, sí existe, para el resto. Pero para ellos no, porque ellos son los que elaboran las leyes y son los que se encargan de aprobarlas. Ah, ok, se benefician con las leyes que ellos mismos proponen, votan y convierten en realidad. Sí, bienvenidos al Perú, welcome Perú. Sí, así es. Así son las cosas. Ellos establecen las reglas de juego y nosotros ni siquiera participamos. Tenemos que ver desde la tribuna, ¿no? Encima juegan mal, pésimo. Nunca meten gol, nada. Tenemos que ver cómo se tiran nuestra plata ahí, jugueteando un ratito con la pelota, dando pena, pero con nuestra plata. Y otras personas que quieren un lugar en el próximo Congreso dirán, sí, pero yo no tengo dinero para un meeting, tampoco tengo un equipo de asesores, de técnicos, no tengo ni impresora, esos señores tienen oficinas, tienen... Ah, sí, pues, qué injusto, ¿no? Qué injusto, sobre todo porque el principio de neutralidad lo que busca es que haya equidad en todos los participantes, que arranquen desde el mismo lugar de partida. No, pero el Congreso, olvídense, ¿ustedes creen que eso les interesa? No, nada. Que maten a una persona en la puerta del legislativo tampoco es suficiente para que esta gentuza realmente reaccione. No reaccionan. No les interesamos, no les preocupa. Se están asegurando su presente, pero sobre todo su futuro más cercano. ¡No te lo puedo creer! Bueno, no es tan difícil de creer, porque la gente habla no por lo que dice, sino por los hechos, por lo que ejecuta. De la boca para afuera que te digan cualquier cosa y uno, bueno, ¿no?, dice, me puede parecer creíble, confiable, en fin. Pero otra cosa es que lo demuestren acciones. Las palabras son maravillosas, pero también se las lleva el viento. Lo que tú accionas es algo que deja una huella, para bien o para mal, pero deja una huella. ¿Por qué ahora estos señores tienen que no solamente
gozar de esta libertad absoluta e injusta para el resto de hacer una campaña abierta con nuestra plata. Los tenemos que mantener como congresistas y también como candidatos, perdón por la expresión, pero qué tal ostra, qué tal raza, sino que además tenemos que asegurarles a los que van a seguir en el Congreso, porque algunos seguro van a tener suerte, votamos muy mal nosotros también, y los pondremos otra vez en el Parlamento, de darles un sueldo de 34.917 soles cuando ganan 15.600. Y claro, y al resto los veremos, pues, porque el lobby también están haciendo, convertidos en ministros, en algún instituto, ¿no? En alguna entidad estatal. Porque se saben colocar muy bien, ahí están los tentáculos pues, del poder. No soy visionaria, pero algo de lógica uno tiene. Algo de entendimiento de cómo funcionan las cosas es evidente que uno tiene. Porque además ellos nos hacen la chamba facilísima, los periodistas, ¿eh? La clase política nos da clases magistrales de todo lo que está mal en el Perú. De verdad que sí. Tenemos para hablar de este tema casualmente a César Delgado Guembes, quien ha sido jefe oficial y además es especialista en temas parlamentarios. Y ha venido aquí a Ar de Troya, no lo veo todavía, en el estudio. ¿Sí? ¿Ya llegó? Sí. Ah, ok, va a ser virtual. Ok, no me habían dicho que era virtual, pero ya está con nosotros. ¿Cómo le va, César? Muy buenos días. Muy buenos días, Juliana. Gracias por estar aquí. A ver, ¿qué me puede decir usted, ¿no? Que tiene, obviamente, una mirada de hecho particular, propia, independiente de lo que está sucediendo en el Congreso de la República. De pronto sí le parece bien o no que se estén elevando el sueldo. Y digo se estén porque entendemos que muchos quieren ganar esto y por eso van a postular el próximo año a la Cámara de Senadores. Pero si no le van a hacer el favorcito al amigo, al tío, al primo, que va a candidatear, o a los que vengan, no importa, pero son 34.917 soles para 190 congresistas que van a ver a partir del 2026. Juliana, el tema a mí me lleva a dos reflexiones fundamentalmente. Una, que tiene que ver con la razón por la cual el señor Fujimori el año 1990 y el año 1992 tenía un discurso en contra de ese parlamento al que él llamó parlamento estéril, que consistía en una actividad realizada para el encumbramiento personal de quienes llegaban al Congreso. Eso era lo que decía el señor Fujimori, en particular en un discurso que dio en el CA de 1991, a propósito de la oposición que a él le generó, el disgusto que le generó saber que diputados y senadores en ese entonces se habían elevado el sueldo a 2.000 nuevos soles, que equivalía en ese entonces aproximadamente $1.900. Si hablamos de $1.900 en diciembre de 1991 y ahora estamos hablando de mínimo 34.500 soles que pueden llegar incluso hasta 52.000 cuando uno va sumando la asignación por función congresal o la semana de representación o cualquier otro tipo de gastos que tengan que ver con el traslado, con los viajes, etcétera, etcétera, los congresistas, podemos asumir que esos $1.900 que le generaba tanta ira al señor Fujimori en 1991, con ese parlamentarismo estéril, mira tú a lo que estamos llegando, que prácticamente podemos hablar de entre 10.000 y 12.000 dólares que estarían ganando los congresistas actualmente. Esa es la primera reflexión que tiene que ver con los niveles de indignación, de incoherencia moral que afecta a los representantes en la actualidad, dentro de los cuales no se debe excluir a los representantes de Fuerza Popular, el partido que fundó el señor Fujimori entonces como Cambio 90. Pero aparte de eso, Juliana, a mí lo que me llama la atención es que estamos viendo solamente el árbol del bosque. ¿A qué me refiero? Si caemos en cuenta,
¿en qué norma se está previendo ese aumento? Se está hablando del reglamento de las cámaras y del Congreso, pero ahí hay un problema mucho más gordo que tiene que ver con ese otro asunto al que tú haces referencia, que tiene que ver con el futuro, con Ujú. el continuismo y también con la cooptación que estaría de la mano con el uso de un Senado con veto absoluto en los procesos legislativos. Sin embargo, más allá de todas estas pequeñas cosas que no son pequeñas sino gruesas, hay un problema mucho más grande que tiene que ver con que el Congreso actual está incurriendo, a mi juicio, en una inconstitucionalidad. ¿Cuál? Si tú revisas la Constitución, ella dice que las cámaras y el Congreso elaboran y aprueban su propio reglamento. Si las cámaras elaboran y aprueban su propio reglamento, ¿qué hace este Congreso, tan deslegitimado como actualmente está, dictándoles el reglamento a las cámaras y al Congreso que aún no existe? Ujú. Está violando la autonomía de la Cámara de Diputados y del Senado, negándole Claro. la competencia que tiene respecto a la Ujú. elaboración y aprobación de su propio reglamento. Eso es inconstitucional, Juliana. Eso es De inconstitucional. acuerdo, ¿no? Y te escucho hablar y digo, sí, efectivamente, esto en realidad hace agua por donde se le mire, porque además se habla de una remuneración adecuada en el reglamento actual, ¿no? Pero ahora ponen esta cláusula haciendo referencia al sueldo, a los ingresos de un juez supremo. O sea, están cambiando la normativa efectivamente para justificar un aumento que trae consigo además su bonus track, porque no se van a quedar sin bono de función congresal, que ahora mismo es de 7.617 soles y nadie ha dicho que eso no se va a mantener, de pronto incluso lo hacen crecer. El otro bono que se habían regalado antes, 2.800 soles, si esto lo suman a los 15.600 soles y sin contar viajes por gastos de representación, estamos hablando por lo menos de 26.000 soles. Más. Mucho más, efectivamente, por lo menos. Claro. Entonces, si hacemos cuentas de lo que sumas, restas, de lo que va a suceder si esto se aprueba, que lo más seguro, tratándose de una iniciativa del fujimorismo, termine recibiendo luz verde, 35.000 soles más los bonus, 50.000, pueden llegar fácil, para empezar nomás, ¿no? El nuevo Congreso, 60 lucas, 60.000 soles. Pero démonos cuenta, Juliana, de un tema que estoy tratando de subrayar, que este Congreso, al proceder a realizar este tipo de ajustes, Ujú. un reglamento, está haciendo algo que es inconstitucional, que es inválido. La Cámara de Diputados y el Senado ya tienen sus propios reglamentos. El Congreso tiene su propio reglamento. Son los reglamentos, en el caso de diputados, de noviembre del año Ujú. 1988. Y en el caso del Senado, igualmente hizo una modificación de su reglamento del año 1988. Entonces, Ujú. reglamentos existen. Están dándoles un reglamento para condicionar la actividad del próximo Congreso de acuerdo a los intereses, César, en particular sí, de quienes estén en el Senado. pero son ellos los que se han encargado también de descuartizar la constitución política. Le decían no a una asamblea constituyente, no a la nueva constitución, y lo que tenemos ahora es algo que no se parece en lo absoluto a la constitución con la que arrancó el gobierno de Castillo y el parlamento que hoy tenemos. Entonces, no solamente notamos una falta de coherencia absoluta y y de inmoralidad muy alta, sino de que realmente nadie les pone el parche. El Tribunal Constitucional debería decir algo. El Tribunal Constitucional, que acaba de darle la razón al Congreso de la República, que le archiva todas las denuncias constitucionales al presidente de la República, diciendo, existiendo precedentes de que sí pueden investigar a un presidente en funciones, que a Dina Boluarte no la pueden tocar, no la pueden ni siquiera mirar, que pongan en pausa todos los expedientes, todas las carpetas en el Ministerio Público hasta que la señora termine su gobierno. ¿A quién recurrimos? ¿A quién le tocamos la puerta? Juliana, yo me permito discrepar respecto a este último extremo porque de acuerdo a la Constitución, al presidente de la República, más allá de que te guste o que no te guste, no se le puede acusar. Por lo tanto, sí cabe realizar las investigaciones dentro de las condiciones que se señalan en la sentencia recientemente aprobada por el Tribunal Constitucional. No dice que no se le puede investigar, se la puede investigar,
pero hasta cierto límite y observando ciertas condiciones que son las que se establecen en la sentencia recientemente aprobada. O sea, obviamente han habido excesos cuando se ha pretendido realizar una investigación preparatoria respecto del presidente de la República, siendo así que no cabe acusarlo, porque así lo manda la Constitución. Pero Claro, más pero allá de eso, si te, Juliana, perdón que te interrumpa, pero si te ponen, digamos, parámetros para investigar, el espectro que te queda para movilizarte en busca de elementos que te puedan ayudar a construir la línea, la ruta que se requiere para determinar si hubo o no irregularidad, eventualmente un delito o no, se limita. Y cuando uno investiga, lo tiene que hacer con absoluta libertad, porque por allí dentro de pasa la ciertos labor de la parámetros, investigación. pero dentro de ciertos parámetros, Juliana, ese es un límite que te establece la Constitución, Sí, pero lamentablemente. que los límites que supuestamente establece la Constitución y que deberían de afectar o no las indagaciones contra la Presidenta de la República no están en la sentencia que ha dado el TC, Sí, sí están, Juliana. dándole la razón Mira, al si tú Poder Judicial en la revisas, demanda competencial. Mira, si tú revisas, está en más o menos en los fundamentos 128 a 136 de la sentencia, se consignan los límites específicos de lo que sí se puede hacer y de lo que no se puede hacer. O sea, se ha establecido ciertas reglas para la investigación donde no se dice que no se la puede investigar, sí se la puede investigar hasta cierto límite, porque más allá supondría que ya se ha invadido una prerrogativa que la propia Constitución le fija no solamente a la señora Boluarte, a todos los presidentes de la República. Pero entiende usted y se da cuenta de que eso con Pedro Castillo no existía. Esos límites, No, ¿no? pero Ese espacio cercado donde ya no puedes tú entrar porque hasta aquí nomás llegas porque se trata de la presidenta de la República. Me parece mucho más honesto que en realidad salgan y digan, no la toquen, no la investiguen porque como tiene investidura, como se trata de la máxima autoridad en el país, entonces vamos con cuidado, no vas a ir a llenar su casa, es la presidenta de la República. Bueno, es una investigada, y si eres una investigada, te allanan tu casa, entonces no sos investigada. no, Y no cabe. cómprate. Bueno, en fin, es una discusión amplia, quizás no nos vamos a poner de acuerdo, porque cada uno además lo ve desde su propio lugar. Yo como periodista, tú evidentemente como especialista en la Yo lo tengo que materia. ver como profesor de Derecho De Constitucional. acuerdo, sí, no, de acuerdo. Está bien, pero para mí limitar una investigación sin ser yo ni fiscal, ni policía, ni nada, sino periodista, ya creo que es un ataque a la libertad del propio oficio, que lo tienen los investigadores Diana, hay policiales, un aspecto, fiscales y los periodistas. hay un aspecto que quisiera también mencionar que tiene que ver con el rol que tuvo el Congreso en relación con la remoción del señor Castillo, porque la propia sentencia del Tribunal Constitucional se pone en ese supuesto y dice que cuando hay una violación flagrante de la Constitución, como en el caso de un intento de golpe de Estado, obviamente no se tiene por qué respetar esas reglas porque supondría un peligro mayor contra la Constitución. Eso también está en la sentencia, se ha previsto. Me parece que es una sentencia equilibrada. No Mm. se puede ir más allá ni ir tampoco menos de lo que ha hecho el tribunal. A mí me parece que es una Mm. sentencia correcta Bueno, y que justa con el ordenamiento constitucional peruano. está bien. O sea, es un tema de lecturas, de percepciones, y yo soy una demócrata por naturaleza y al contrario, me parece genial poder no estar de acuerdo en algunos puntos. Lo cierto es que eh, sí, pues estamos en una crisis que Mira, abarca la falta de institucionalidad, ¿no? El hecho de que de una u otra manera el ciudadano, incluso a 8 meses de las elecciones y sabiendo que van a haber 38, 39 partidos políticos participando, candidatos a la presidencia con sus listas, vicepresidentes o postulantes a, candidatos al Congreso, candidatos a la Cámara de Senadores, ni siquiera, ni siquiera se están, o nos estamos, me incluyo como ciudadana, movilizando en saber un poco más. Sentimos que lo que viene va a ser igual o peor. Eso es preocupante. Juliana, si me permites, mira, lo más importante en este momento para mí, como te decía, no es ver tanto el árbol, sino el bosque. Y en el bosque lo primero que encontramos es que la actual constitución le da superpoderes al Senado de la República con ese veto absoluto que tiene respecto del proceso legislativo. Y adicionalmente,
este acto en el que está incurriendo el Congreso con una inconstitucionalidad al pretender dictarles el reglamento a la Cámara de Diputados y al Senado, cuando esa es una competencia que les corresponde a diputados y al Senado con los reglamentos que actualmente rigen cualquiera de las dos cámaras a partir del año 2026, el reglamento de 1988 de diputados y del Senado. Para mí esa es la principal irregularidad, más allá de que en el reglamento se consigne ese aumento. Para mí lo del aumento de sueldo es simplemente un pretexto para poder avanzar con una cortina de humo, aprobando reglamentos que no les corresponde aprobar. Eso es lo que me parece a mí que hay que enfocarse y ampliar la lupa para ver con mayor detalle estas irregularidades de este Congreso. Bueno, y se tendrán que ver en el Congreso que viene con los cambios que sí o sí, para bien o para mal, se van a dar de todas maneras luego del proceso electoral de abril del 2026. A tener fe, no nos queda otra, a pedirle a todos los santos y prender todas las velas para que nos vaya un poquito mejor. Muchísimas gracias, César, por esta entrevista. César Delgado Gembes, especialista en temas parlamentarios, conversando con nosotros aquí en Arde Troya esta mañana. Juliana, Un placer. Gracias. Chau, Hasta chau. luego. Es cierto, ¿no? Porque además se sabe que los congresos son impopulares en Perú y en todo el mundo. Pero este es impresentable. Ya no pasa por ser popular o no ser popular. Este congreso es impresentable. ¿Qué hacen para levantar su imagen? ¿Dónde están sus community managers? ¿No? La gente que los asesora. La gente que trabaja en el área de PR, como le dicen algunos, ¿no? ¿Ustedes creen que van a pagar por eso? ¿Que están preocupados por cuidar su imagen? No, todo es plata. Plata, plata. Y mientras tanto hay que justificar el cargo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues hay que reconocer a Dayanita. ¿Cómo no? Hay que tapar corruptos. Buscamos la manera de aprobar leyes para proteger delincuentes, porque mañana vamos a estar nosotros ahí dentro de la lista de los delincuentes también más buscados, seguro. Convertir al perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la nación, ojo, importantísimo, muy trascendental, muy trascendental. Todo esto mientras se conversa, se habla, se cocina a fuego lento, como si fuera un manjar, ¿no? Un banquete gourmet, el tremendo buffet que se van a empujar con nuestra plata. 35.000 soles. Más bonus track, más extra 1, extra 2, bonus por aquí, bonus por allá. Sí, así estamos. Y alucinante, ¿no? Porque se le pregunta a Fernando Rospigliosi, ¿tenemos la claqueta? ¿La tenemos? ¿No? ¿Qué opina usted, señor Rospigliosi, que ha sido presidente de la Comisión de Constitución hasta ahorita nomás? De hecho, su sucesor es congresista también de Fuerza Popular, el señor Alegría, que debe estar muy alegre, haciendo honor a su apellido, con esto que de pronto se convierte en una realidad. Y los jueces responden, ¿les bajamos el sueldo también? Los congresistas, de acuerdo a la Constitución, y los futuros senadores y diputados tienen un tratamiento similar a los otros funcionarios públicos. Sacamos a los jueces, dijo. ¿Cómo va a decir eso? Además, ¿quién los ha puesto en el nivel, en el rango de los jueces? No entiendo. Ellos, eso no está en el reglamento, eso no está en el reglamento, eso es un invento, eso es un invento. Pero, en fin, que hagan lo que quieran, ¿no? Increíble, nada importa, no hay que tenerle miedo a nada, todo está bien por casa, y mientras tanto, mandan de contrabando predictámenes, proyectos de ley, cada cosa realmente que uno dice, ¿de verdad? ¿De verdad lo del perro será muy bonito, Chiribaya, bacán para todos los protectores, ¿no? De los animales que hacen una labor tan bonita, pero por favor, miren, aquí está, no es una broma. En el punto G, dentro de lo que le corresponde a un integrante del Parlamento, entendiéndose de que este reglamento empieza a cumplirse a partir del próximo año. Por eso es que dicen, pero eso no va a ser para nosotros, es para los que vienen, encima que somos buena gente. Los que vienen o los que van a repetir el plato. ¿Cuántos van a postular de los que están ahora?
muchos. El porcentaje no lo sé, cuántos, el número tampoco, no tengo una bola de cristal. Pero que van a ser un montón, van a ser un montón. Ojalá que no entre uno, si fuera por mí, ninguno. Pero bueno, eso lo decidimos entre todos. A percibir una remuneración mensual igual al que percibe por todo concepto un juez supremo titular. Se mandaron así, sin roche. Se pasaron 17, sí, se pasaron 17 paraderos, peajes. Vamos de frente. ¿Qué sueldo te gusta? El de juez supremo, imagínate, 35 lucas, pon ahí nomás. No pasa nada, lo aprobamos aquí en la Comisión de Constitución. Somos fujimoristas, nos movemos ahí con la gente de Avanza País, APP, somos Perú, Perú Libre, Cerrón, que es nuestro pata, hablamos con la gentita de la mesa directiva, todo va a estar bien, hermano. ¿Por qué creen que Rospigliosi responde así? Porque eso lo tienen ya conversado desde hace rato. Para nosotros es una novedad, porque nos hemos enterado recién. Pero ellos lo hacen con anticipación. Para eso sí se levantan temprano y chambean, no para asistir de manera presencial a los plenos. No, no. ¿Para qué? Y sale el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso a decir, pero no, la virtualidad se tiene que mantener. Se tiene que mantener la virtualidad. Sí, la virtualidad permite cosas maravillosas, sobre todo cuando uno está enfermo, ¿no? Cuando realmente hay razones para poder entender por qué alguien no se puede trasladar físicamente a su lugar de trabajo. Pero esta no es la excepción, la virtualidad en el Parlamento. Es la regla. La mayoría trabaja de manera virtual. Ni siquiera van. Ya, no digas nada. No, sí digo, porque además no pueden tener otro trabajo legalmente, pues, porque son funcionarios del Estado. No es que, oye, Juliana, pero lo trabajan ad honorem, no tienen ni siquiera un sueldo, ellos se dedican a la empresa privada, como que, ya, estoy dando un servicio gratuito para una ONG, ¿no? Estoy apoyando una olla común. No, con la plata que manejan. Con carro, chofer, gasolina, olvídense. La comida que se gasta en el Congreso, bueno, nada. Pero tenemos que seguir haciendo mala sangre. Acompáñenme, por favor, en este jueves de tanto malestar. Porque el Tribunal Constitucional sigue tratando de justificar, para mí, lo injustificable. Por eso no me ponía de acuerdo con mi invitado, César Delgado Guembes, a quien respeto tanto. Y está bien, no necesariamente uno se tiene que poner de acuerdo con otras personas, ¿no? Depende también de la mirada, dónde pongas el lente. Y los periodistas, de pronto, sí, somos bastante más sensibles cuando nos tocan el tema, la fibra de todo lo que tiene que ver con la investigación, la búsqueda de información, el tratar de llegar a la verdad y sentir que tenemos esa amplitud en lo que representa la libertad de movilizarte a todo nivel para poder alcanzar lo que generalmente va a ser tu máximo objetivo, ¿no? Una historia que contar, un dato que entregar, que compartir y que obviamente esté alineado a la verdad. Si te dices sí, pero no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, entonces no me estás dejando investigar. O sea, si me pones un corsé que me está ahogando, una soga en el cuello, no me estás dejando investigar. Pero en fin, Pedro Hernández, magistrado del Tribunal Constitucional, ha salido a decir que el fallo busca proteger la investidura presidencial, ¿no? Dice, como lo que se está analizando es un criterio interpretativo que al momento de realizar las investigaciones no estaba definido por este cambio de criterios del 2022 hasta acá, el TC, por deferencia institucional al Ministerio Público y Poder Judicial, no las anula, decide suspenderlas y asume que se ha realizado es válido. ¿Estoy bien? Sí. Lo que está señalando y protegiendo es la investidura hasta que se retome el 2026. O sea, cuando la señora deje Palacio de Gobierno. Luego se le pregunta por los argumentos que él tiene para explicar por qué a Pedro Castillo sí se le investigó en funciones y a Dina Boluarte no se le puede investigar en funciones. La señora Zoraida Ábalos, que como ustedes bien saben fue fiscal de la Nación, entiendo que con una medida cautelar un juez constitucional la reincorpora precisamente por esa razón, por lo que ella hizo fue no aplicar un criterio interpretativo que mucha gente quería que aplique. Pero ella lo que hizo fue mantener la línea argumentativa que estuvo vigente en el Perú desde el año 1823 hasta el año 2022. Sí, se equivocaron.
yo me pregunto, ¿y recién ahora se dan cuenta, si están tan seguros de sus argumentos, de sus convicciones, que Zoraida Ábalos hizo bien al no querer interpretar el artículo 117 de la Constitución Política que supuestamente, según algunos tribunos, magistrados del Tribunal Constitucional, no permiten, porque es un atentado a la investidura presidencial, que se investigue como se tiene que investigar a una persona, más allá de la investidura, obviamente, a uno sí, a otro no? Recién lo dicen ahora y antes todos calladitos. Recuerde usted también que el señor Castillo manifiesta, cuando estaba en el ejercicio de la presidencia, fue sujeto a una acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por estas declaraciones que tuvo respecto de un mar, de una salida al mar de Bolivia. ¿Se acuerda que usted le vio un proceso? Ese proceso fue amparo y el Tribunal Constitucional dijo que no se le podía investigar por las razones que no, porque no estaba bien motivado. Y Luz Pacheco, que es la presidenta del Tribunal Constitucional, también ha declarado diciendo, tenemos una situación muy concreta, nunca hablamos de la presidenta, sino de quién preside. Lo del señor Castillo es una situación muy especial. Él ha dado un golpe de Estado, no creo que se deba equiparar una situación con la otra. Es cierto, dio un golpe de Estado, fallido, pero golpe de Estado, y le doy la razón a la doctora Pacheco, pero es cierto también que a él se le investigó en funciones. Y a Dina Boluarte no se le está pudiendo investigar en funciones. La pregunta es simple. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Nada más. Nada más. Si supuestamente la lectura de la Carta Magna debería de ser igual. Ni siquiera debería, creo yo, estar sometida a ningún tipo de concepto interpretativo. No dejarla al aire, a la Constitución, para que todo el mundo la tome como quiera, como mejor le parezca, como si fuese una especie de espacio lúdico, ¿no? Donde todo el mundo se mueve, baila, hace una especie de coreografía, toma en cámara lenta la Constitución, agarra el artículo que más le gusta y depende en qué estado emocional te encuentras, ¿no? O qué tanto entiendes de asuntos jurídicos, legales, constitucionales, para tener tal o cual criterio sobre un asunto. No, las leyes tienen que ser absolutamente claras, más aún cuando se trata de la ley de leyes. ¿Me explico? Que es nuestra Constitución. Allí no debería nadie cuestionar absolutamente nada. Lo dice la Constitución, juácate. La cumples. ¿No te gusta? A mí tampoco. Ya, sí. Ah, sí te gusta. Bueno, a mí no. No importa. No importa. Es la Constitución. ¿Te gusta la democracia? Sí. Entonces, haz caso a la Constitución y no molestes. Punto. Punto. Para mí ha sido un blindaje. Horroroso. Horroroso. Un blindaje horroroso. No, que ahora que estamos nosotros viendo la interpretación. Ya, mi amor. No, ya. Demasiado floro. Ya, demasiado. Mucho bla, bla, bla. En serio. Y ya se viene la campaña y de eso vamos a tener ya hasta para aburrirnos ya. Para aburrirnos. Vamos a poder hacer, olvídense, hasta cuentos de todo el rollazo, sobre todo que los periodistas vamos a tener que recepcionar para además hacer nuestros propios filtros, ¿no? Y determinar cómo manejamos el tema de las entrevistas, de la cobertura. Increíble. ¿Cómo van en el switcher allá? Están pensando, digo campaña electoral y ya nadie manda ni audios ni nada, se asustan por lo que viene. No quiero, no quiero, no quiero. Legislatura, Juliana, y no, hay dos puntos que estábamos comentando acá. Sí. El primero es que olvidan que el carácter del ejercicio parlamentario es de vocación social. O sea, tú no entras ahí pretendiendo un gran sueldo, porque siempre se sabe cuánto ganan. Y lo otro es que Rospiglio sí se compara con un juez. Para llegar a ser juez, uno tiene que acreditar varios estudios técnicos, estudios especiales, y para ser congresista, ¿qué necesitas? Ni siquiera saber sumar. Solamente con haber nacido en el Perú ya puede ser parlamentario. Es un escándalo, Juan. Sí, no. Están molestas las chicas. Encima es un matriarcado hoy día de switcher. Me gusta. Ah, muy feminista la República. Todas. Nada de besitos, no se me pongan coquetos aquí, ¿ah?
Pero es que es cierto lo que dice Janet Arias, la productora de Arde Troya, ¿no? La gente está indignadísima. Por eso pongan like, denle like a este programa, de paso nos ayudan a viralizarlo. Yo voy a sostener lo que dije ayer y suscribo el día de hoy. Que cuando veo un cambio, ¿no? Un giro en el manejo de una circunstancia, una situación, en la toma de una decisión, que me hace ruido porque me parece que no es equivalente a algo que ya generó un hito, un precedente que marcó un antes y un después, ¿me entienden? Ya para mí eso es cuestionable. Lo analizo, leo, veo, no soy abogado, soy periodista, hago mis consultas y digo, a ver, ¿qué es esto? No, es que depende de la... No, ya, ok, me queda clarísimo qué es lo que tengo que decir, por dónde va mi criterio, mi opinión, en función a mis valores y mi manera de entender lo que está bien y lo que está mal. Y si para los abogados es discutible lo que ha sucedido, al punto que hay algunos que dicen que esto es de terror y que realmente están protegiendo de una manera escandalosa a Dina Boluarte, y para otros no, es porque no deja de ser un tema que nos permita aterrizar en un solo punto. ¿Cómo es eso de que la interpretación? No, ¿qué interpretación? Se interpreta una obra de arte. Cada uno ve lo que su corazón y su alma le dice, no una ley, por favor. Una ecuación tampoco se interpreta. Los números son exactos, punto. Una receta para hacer una torta, un queque, no interpretas. No, para hacer un almuerzo de pronto sí. Pero te vas 50 gramos más de harina, ya no te sale queque. No le pusiste esencia de vainilla, te va a quedar horrible tu torta. Hay que ser exactos, punto. Nada más. La musiquita que se debe, gracias. A ver. Al traslado de Vizcarra, Juli. A eso se debe la musiquita. Sí, Quedó sin ¿ya lo privilegios. trasladan? Según el documento, van a trasladarlo. Uy, ay, ay, Vizcarra se va a Lurigancho. Sí, no es broma, no es broma. Esto salió ayer tarde, ¿no, Janet? Hola. Sí, ¿Qué tal? sí, por la tarde salió. ¿Cómo están pasando? Me hacen reír cómo me ponen ese audio. Pero sí, se va, efectivamente, porque está en Barbadillo. Bueno, tiene poco tiempo, no es condenado, es una prisión preventiva de 5 meses que le ha dictado el Poder Judicial. El Ministerio Público, de hecho, estaba pidiendo 6. Y ahora dicen que no le corresponde Barbadillo. Entonces, entiendo que tampoco le corresponde a Humala, o Humala sí porque es sentenciado. A Humala sí porque es sentenciado, ya que se quede Humala entonces. Toledo, ahí está Castillo tampoco, que no es sentenciado. Y ojo, ojo, en el caso de Toledo en realidad es más culpable que cualquiera de los demás. Pero si lo mandan al Lurigancho, efectivamente, a Vizcarra, los abogados de los que están en Barbadillo, de los 3 que lo han estado acompañando, van a exigir que con ellos no pase lo mismo, que con sus representados, con sus clientes. Entonces la gente de Vizcarra podría decir, ¿y por qué el nuestro sí? ¿Por qué a nuestro expresidente sí y a tu expresidente no? ¿Se dan cuenta? Ahí está el kit del asunto, cuando me refiero a que no pasa por quién te gusta más, quién te cae más bonito, olvídense. Si por mí fuera, mando a la cárcel a todos. Pero se trata de ser justos, simplemente. Tener criterio, nada más. ¿Te puede doler, te puede molestar? ¿Es justo? Sí, procede. ¿Es lo que manda la ley? Procede. ¿La norma lo establece así? Procede. ¿Pueden las cosas cambiar? Sí. Sí, claro, claro. Hay leyes absurdas, sobre todo las promulgadas por este gobierno, las aprobadas por este Congreso de la República, que yo espero que por lo menos el 20% de las barbaridades que se han convertido en norma en estos casi 4 años y medio, la verdad, sean mandadas a la bandeja de reciclaje a partir del próximo año con el nuevo Congreso. No tengo muchas esperanzas, les soy honesta, pero así no podemos seguir, así no podemos seguir. Y vamos a ver qué pasa con Vizcarra. Yo creo que no le está sufriendo mucho, ¿saben? Y eso sí es una opinión, es una opinión.
No sé qué pasará por su cabeza. No debe ser lindo para nadie estar privado de su libertad, por más de que sea de manera preventiva. Y en un penal que es, a ver, si vemos las cárceles peruanas, es el Hilton, el mismísimo Hilton. Pero nada. Luriganchos es otra cosa brava. Con Luri no se metan. Se va Lurigancho. Lo dispuso el INPE. Y en el documento que emite el INPE, lo leí ayer tarde, no, hoy lo leí temprano, el documento hoy, dice en uno de sus puntos que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no tiene nada que ver con... Yo no sé quién mencionó a Dina en este asunto, pero INPE... La mamá de todo el Perú. Bueno, sí, es la mamá de todo el Perú. Pero INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, es, ojo, por más, somos una entidad autónoma e independiente. No. Es un apéndice del Ministerio de Justicia. El INPE responde al Minjus. Y el Minjus responde a la presidenta. Sí, pues, es así. O sea, no me vengan a decir somos, no es el Poder Judicial, no es el Parlamento, no es el Ministerio Público, que ni siquiera son autónomos independientes hoy en día en nuestro país. Menos el INPE. Eso es absolutamente político. Eso de moverlo de penal, político. Y lo va a usar como estrategia política también, porque tonto no es, Vizcarra. ¡Claro! Más daño me hacen, más me torturan, más víctima soy. Más me van a querer los lagartolovers. Hoy, hablando con 3 o 4 personas que podrían eventualmente formar parte, no del club de fans, pero de aquellos que sí siguen varios de estos canales YouTube y demás que han entrevistado a Vizcarra y que han permitido que se viralicen algunos de sus videos de TikTok y que se vacilan con el lagarto en TikTok, no les interesa indagar sobre su pasado, saber de su presente, nada, es el personaje divertido de esta red social. Decían, el pobrecito, ay, cuando salga seguramente nos va a contar si ahí podía vender su panetón, cómo va a hacer con su pionono, el bebito Fiu Fiu, se va a morir de hambre en Luri, comiendo Hola, la paila. ¿qué tal? ¿Cómo están pasando su sábado? ¿De dónde sacan eso, ah? ¿Eso cuándo lo has dicho? Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo están sacando su sábado? ¿Cómo están pasando su sábado? Del TikTok, tú sabes que Vizcarra es TikToker. Es TikToker, sí, pero ¿eso dice cómo están pasando su sábado? Yo no lo sigo, por razones Hola, obvias. ¿qué tal? Presenta a su gatita ¿Cómo están Morita, pasando todo el su mundo aquí sábado? sabe, le sigue. Yo, Su perrito, tranqui, ¿no? Su perrito. Aquí en casa con la Me corrigen, familia, Ah, viendo y un habla de su poco. casa. De todo. Ah, sí. Bueno, yo sabía que mostraba el panetón, que se reía, ¿no? Y se vinculaba mucho, capitalizaba, convertía en herramienta esta denuncia de la presunta amante y que había un pionono y que de chocolate, caramelo, no sé. No, caramelo es moripardo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esto va a ser una estrategia para él. Obvio, señores, obvio. Para Carlos Bruce será una estrategia anunciar con tanta anticipación que va a ir a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Me pregunto, porque hoy es el actual alcalde de Surco, ha sido congresista, ha sido ministro, es un buen alcalde de Surco para mí. Yo no vivo en Surco, pero creo que está haciendo las cosas bien. Y ya anunció que se va efectivamente a Lima. Dijo que ese era su anuncio oficial, que iba a presentar de manera formal su precandidatura para las municipales del 2026. Le mandó su chiquita Porky, cosa que me parece muy bien también. Lima es una ciudad a la deriva y no se le puede discutir, porque Lima es una ciudad a la deriva, efectivamente, ahí no se equivoca. Y esto va a hacer que López Aliaga responda de todas maneras con sus comunicados enormes, con sus letras celestes gigantes, Arial 88, negritas, insoportable realmente, y diciendo barbaridad y media. Y ellos están bronqueados hace rato por el tema de la vía expresa sur. Hace rato. Ahí es cuando tuvieron su primer encontronazo. Y luego Bruce se mantuvo bastante buena gente, como que no es mi tema, no opino con el tema de los trenes y demás, cuando le ha podido sacar la mugre, porque le ha sido, además, ministro de Vivienda. Ahí se hizo famoso en el gobierno de Toledo como el famoso, vaga la redundancia, Techito Bruce. Y entiende de trenes, de urbanismo, de ciudad, cosa que no hace.
Rafael López Aliaga, ¿no? ¿Esa es mi risa? No, Janet. No me asustes, esa no es mi risa. No, no es tu risa, Juli, pero aquí vamos a aprovechar para hacer un Ya, mi pedido a toda amor. la gente que nos está viendo, que nos ayude etiquetando a Carlos Bruce para que nos acepte una entrevista. Ayer justo conversaba con él para ver si podía y tenía la agenda llena. Entonces, para que pueda liberarse en los próximos días. Pero así nos dicen, tenemos la agenda llena. Estaba Nos ocupado, ponen así, estaba ¿ah? ocupado, estaba ocupado. Bueno, está bien, pero que no nos traten como, ¿no? Que me pongan a mí en la banca, no. ¿Ah? Eso que ya vas a hacer la capillita, voy primero donde mi catedral. No, nada de capillitas. A ver, está bien. Se entiende que puede tener una agenda complicada, pero ojalá. La última vez que conversé con él, tuvimos una discusión. Él era parte del equipo técnico de Fuerza Popular y se molestó mucho conmigo por unas preguntas que yo le hice. Y le pedí- Ajá, Sí. por eso. Ah, es por eso. Sí, pues, pero es verdad. O sea, y eso no quiere decir que no nos podamos volver a ver. No somos amigos, no tenemos ningún tipo de vínculo más allá que puede tener un político con un periodista. Chao, nada más. Y para eso los dos tenemos que ser lo suficientemente, ni siquiera maduros, porque no hay un tema de vínculo íntimo. De cuántas veces te tengas que sentar con la persona a la que has destruido, has criticado, has denunciado, lo haces. Si no, yo he tomado la decisión de postular internamente en mi partido para la alcaldía de Lima. En Surco creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo creo que le va a ir bien en campaña y por eso se está adelantando, aprovechando que Porquilla está en campaña. Por supuesto que está en campaña. Estuvo nomás hace horas. Esta cosa espantosa que han puesto ahí en el Parque Armendáriz, en plena inauguración. Es una cosa realmente... No, pasa si parece lo que era en su momento el circo de Chibolín con luces así. ¡No! Sí. ¿Pero qué ven mis oídos, mano? No lo No, puedo creer. es una cosa, en serio, horrible. De día no se van a dar cuenta, pero ni pasen por la noche. ¿Ah? Eso puede generar hasta accidentes de tránsito. Es que eso es contaminación visual. Qué mal hecho, además. Y costó 28.5 millones, Juli. Más de 200.000 por metro cuadrado. Mira, ni me Por digas que lloro, me deprimo. Me deprimo para terminar con esto, y ya con esto me voy. Milagro Jáuregui, hablando de renovación popular. ¿Cómo va a ser, pues? Ya habíamos hecho hígado porque Luis Vergara, uno de los niños, es presidente de la Comisión de Ética, y esta señora, ya, no se pasen, que no representa a muchas mujeres, estoy segura que a la gran mayoría de mujeres no nos representa, es la presidenta de la Comisión de la Mujer. Sí, sí, para la señora que dice, y la van a escuchar un ratito, que prácticamente nosotras, al haber nacido mujeres, somos un tentáculo diminuto del hombre y que tenemos, sí, que tenemos que ser una especie de asistente de nuestros maridos. Sí, porque para eso hemos sido creadas, para que nuestra vida gire en torno de ese ser humano especial No quiero, no quiero, ¿No? no quiero. con el que nos ha bendecido. O sea, le tenemos que rendir pleitesía. No se habla de amor, que eso es absolutamente válido y lindo y maravilloso, disfrútenlo. No, acá se habla del supuesto mandato divino para que la mujer sea la sierva, la esclava del hombre, en pleno siglo XXI, en un mundo donde tanto nos ha costado encontrar la fórmula o las fórmulas de llegar a espacios donde durante mucho tiempo fuimos hasta asesinadas con tal de no vernos ingresar allí. Podemos escuchar parte de lo que la señora dice porque es pastora de una iglesia. Entonces, cuando está frente a sus fieles, esto es lo que dice la nueva presidenta de la Comisión de la Mujer del Parlamento Nacional. Que no nos damos cuenta de la posición que Dios nos dio. El Señor nos creó para ser ayudas idóneas de nuestro esposo. Fíjate lo que digo, ayuda idónea. Para rodear a nuestro esposo con todas esas habilidades que Dios nos ha dado para sostener su liderazgo, para sostener su sacerdocio y para sostener el manto profético que él tiene en el hogar. Ya lo saben, señores de la República, necesito ayuda idónea para que vengan más entrevistados al programa. Y necesito con mucho miedo y no me podía mover. Y necesito la ayuda idónea de la gente que me está viendo para ponerle like a este video y que llegue a más gente.
Ella fue la que quiso derogar la ley pues, del aborto terapéutico para víctimas de abuso sexual. No es conservadora, es ultra, recontra conservadora. Recontra. Pero ya fanáticas que no les entra en la cabeza ningún tipo de idea, por más de que esté científicamente, ¿no?, aprobada, estudiada, oleada y sacramentada. No, 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 porque las cosas son así, porque así lo dicen. Ah. Bravo, ¿ah? Bravo. Y sí, se respeta la fe, las creencias de la gente, ¿no? Claro, maravilloso. Pero ponerla de presidenta de la Comisión de la Mujer, no se pasen, pues. No se pasen. ¿Qué van a aprobar mañana en ese grupo de trabajo? Una ley que permita que más niñas y adolescentes sean ultrajadas y obligadas a dejar una muñeca de plástico por un bebé. Dios mío, ¿qué onda? Cuando existe además el aborto terapéutico en el Perú, por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Dios mío. Con esto ya nos vamos. Falta el último, Juli, que es más desopilante que el anterior todavía. Ah, ¿y otro más de la señora pastora? Así es. Uy, ay, ay. Dios creó al hombre para ser el rey. ¿Y nosotras qué somos? Reinas según Jauregui, ¿no? ¿Qué seremos? Un apéndice. Un tentáculo diminuto, así, una basurita que queda ahí. Vamos. Dios creó al hombre para ser el rey, profeta y sacerdote de tu casa. Esa es la posición que Dios le dio al hombre y ninguna mujer tiene el derecho de quitarle al hombre el lugar que Dios le dio. Ninguna sola mujer. Oh, acá sí me paro. ¿Ah? ¿Cómo que ninguna mujer? ¿Qué pero cosa? que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer. No, no puede ser. Qué grave. Dios mío. Qué grave. Ninguna mujer puede quitarle al hombre el lugar que Dios le dio. No quiero, no quiero, Utilizar no quiero. siempre, ¿no?, este discurso repetitivo que se va hacia lo religioso, hacia lo que tiene que ver con la fe, con lo espiritual, para justificar estas ideas que además no las dice la Biblia, ¿no? En fin, ya, demasiado por hoy. Nos vamos antes la publicidad, por supuesto. Pausaste tus estudios por trabajo o falta de tiempo. Es momento de escribir un nuevo comienzo con SUBE de la UCB. Retoma tu carrera, alcanza el ascenso que buscas y construye el futuro que tu esfuerzo merece. Cumple tu meta profesional en la UCB. Nos vemos, señores. Nos reencontramos mañana viernes para cerrar la semana. Aquí en la Red. Chao.